Hola amigos, esta es la segunda parte del video sobre transformadores, el video número 11 de la serie de electrónica práctica y básica. En realidad me di cuenta que tendría que haber arrancado por acá, o más o menos. ¿Por qué? Porque en el video número 1 de electrónica práctica y básica lo que vimos fue el protoboard y los componentes electrónicos, y después empezamos a armar circuitos de esta forma, pero para poder alimentarlos, para que funcionen, necesitamos una fuente de alimentación, y es ahí donde entran estos transformadores. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a ver más o menos, continuar con la parte anterior. Si no se quieren meter mucho en profundidad, quédense con lo que vieron en el primer video, porque ahora vamos a ver cosas un poco más complicadas. De hecho, me voy a meter en algo que no quería, que es el factor de potencia, porque si no, no tengo forma de explicar las mediciones que hacemos. Así que, bueno, si les interesa, se los advierto, pueden quedarse dormidos delante del teclado, y si no, agárrense la peluca y traten de seguirme. Vamos a hacer algunas mediciones. Y por último, lo que quiero ver son dos cosas que me interesan mucho. Uno es la eficiencia de estos transformadores y dos, tratar de entender más o menos cómo es que funcionan. Vamos a hacer, quiero hacerlo, va a salir desprolijo y todo, pero quiero hacerlo bien desde cero para que entiendan todas las conexiones que voy a hacer. Voy a poner toda la carne al asador más o menos para tratar de ver esto. Bien, lo vamos a estar alimentando con esto, que nos va a medir, vamos a poder ver el factor de potencia, que ahora no voy a hablar del tema, pero tensión, corriente y la potencia, que es lo que me interesa ver. La potencia de entrada de esto, la potencia de salida la vamos a estar midiendo y calculando con este voltímetro, y vamos a estar utilizando este como amperímetro. Este es un transformador de dicroica, acá justamente tengo una. Esta, fíjense, es una Osram de, no sé si se llegará a ver ahí, pero bueno, son unos 50 watts. Y antes de que me olvide, quiero decirles que en algún lado vi que intentaban medir la corriente o calcular la corriente midiendo la resistencia de estas lámparas, las lámparas incandescentes. No se puede medir la resistencia de la lámpara incandescente porque no es lo mismo cuando el filamento está en estado normal, digamos frío, que cuando está en estado de conducción, que se pone al rojo vivo y ejerce mucha más resistencia. Vamos a probar eso y vamos a hacer un cálculo. A ver, ¿qué resistencia nos da? Esto tendría que dar prácticamente un corto. Y sí, 0,1 ohm. Bueno, estoy totalmente fuera de cuadro. Fíjense, 0,2 ohms. Es imposible. Esto no lo pueden hacer con las lámparas de filamento. No tiene sentido medir la resistencia de la lámpara para calcular la corriente. La corriente la pueden estimar con la potencia y la tensión de alimentación. En este caso tenemos una lámpara de 50 watts. Vamos a hacer la cuenta. Ustedes saben que la potencia es V por I. Y bueno, despejando tenemos que 50 watts dividido 12 volts. Fíjense, acá está claramente definido primario y secundario. 12 volts. Esto siempre en valores eficaces. Todo va a ser en valores eficaces. Vamos a tener una corriente eficaz de 4.16 amperes a la salida, que vamos a intentar medir con este. Así que vamos a poner este en amperímetro, acá el común como siempre, y este en la escala de los 10 amperes. Dos cosas, vamos a, ahí no lo van a ver, pero bueno, está en alterna porque quiero sacar, bueno, tratar de utilizar lo más directo posible el transformador. Esta es una carga resistiva pura, podríamos decir. No podría utilizar una resistencia, pero bueno, de 50 watts es bastante complicado, así que me pareció que era una buena opción. Entonces simplemente esto lo voy a conectar a salida, pero primero quiero medir algo que es muy interesante, que es la corriente en vacío del transformador, es decir, cuando no tiene ninguna carga, cuando la carga no está exigiendo ninguna corriente. Idealmente la corriente en el primario debería ser 0, porque bueno, toda la impedancia inductancia del transformador hace, ustedes saben que una bobina se opone a todos los cambios de se opone a los cambios de la corriente. Entonces, como en los 50 Hz, esto siempre hablando para Argentina, el transformador se va a oponer a esa tensión, a esa corriente, y entonces simplemente va a tratar de, como cualquier bobina, bueno, que no circule corriente. Básicamente eso es así como debería funcionar. Así que en vacío tendríamos que tener una corriente prácticamente nula en un transformador ideal. Como sabemos, este no lo es. Ningún transformador, todos tienen pérdidas, pierden flujo, se inducen corrientes, la resistencia del bobinado, infinidad de cosas hacen que no sean 100%
eficientes y vamos a tratar de calcular en cuánto está por lo menos este transformador. Así que quiero ver en vacío qué corriente tiene. Para eso voy a utilizar este es True RMS, pero de todos modos no nos va a servir para calcular la potencia. Sí vamos a poder ver la corriente, pero no nos va a servir para el cálculo de la potencia. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a conectar acá. Esto, como siempre, mucho cuidado cuando trabajen con red eléctrica. Traten de evitar estas cosas que yo hago, porque esto es peligroso. Y de todos modos, ya que estoy, siempre viene bien recordar el uso del disyuntor, el diferenciar, el corte, no sé, acá le decimos disyuntor, algunos le dicen diferencial. Bueno, la cuestión es que deben tenerlo en sus casas para evitar descargas a tierra que puedan producir daños, incluso la muerte. Vamos a medir, acá tengo la escala en los miliamperes y el amperímetro en serie siempre. Entonces uno lo conecto directo, por ejemplo, ahí directo, y ahí está. Fíjense cómo en vacío deberíamos tener idealmente una corriente de 0 y fíjense que dista bastante de estos. Bueno, son unos 54 miliamperes. Ahora vamos a conectarle, vamos a medir también otra cosa interesante, cómo estos transformadores no pueden mantener la tensión de salida por el problema que tienen en la resistencia, y bueno, que no son ideales, y el problema de la... Vamos a medir la tensión en vacío. Van a ver que seguramente sobrepasa bastante los 12 volts. Alterna. Yo ahora lo puedo tocar tranquilamente porque el transformador me va a dar una aislación, bueno, bastante cerca, 13.3, no está nada mal. Van a ver, cuando lo cargamos, los transformadores bajan su tensión. Destornillador. Espero que haga buen contacto. Fíjense que el secundario, esta salida no son cables, es directamente el cable del bobinado. Directamente ahí se ve como tiene un poquito de esmalte o barniz, que es lo que se le usa para que las espiras no estén en corto entre sí, sino no funcionan como bobinas, como solenoides. Y vamos a medir la corriente con que va puesto en la escala de los 10 amperes. Estamos esperando unos 4 amperes, ¿no? Habíamos dicho. Y en el primario, ya que está, vamos a calcularlo. Si suponemos una eficiencia del 100%, es decir que en el primario vamos a tener también estos 50 watts, tendríamos 50 watts dividido 220 volt, 200 miliamperes. 200 miliamperes en el primario y 4 amperes y pico en el secundario. Y después quiero hablarles de algo de por qué esto sucede, cómo el transformador ahora sabe que no tiene nada a la entrada, a la salida, y simplemente la corriente de entrada es mínima, es solo para mantenerse, y cuando le conectamos una carga, el transformador sabe lo que tiene que hacer, cuánta corriente tiene que tomar. Es una duda que siempre tuve y que creo haber aclarado. Bueno, esto se va a prender fuego porque esto es muy ineficiente y calientan mucho estas cosas. Vamos ahí y acá. Bueno, ahí estamos. Efectivamente, fíjense, estamos en unos 4.15 amperes, 250, bastante cerca de lo que habíamos calculado, miliamperes a la entrada. Acá estamos viendo, no sé qué estamos viendo, la corriente. Bueno, indica 270. Bastante bien el factor de potencia. Yo creí que un transformador iba a ser una carga mucho más inductiva, con lo cual el factor de potencia se iba a ir. Ahí estamos, 61 watts a la entrada.
Vamos a hacer los cálculos a ver qué tan cerca nos da. Y la tensión. Esto va a estar complicado porque no tengo los cocodrilos de este. Así que 10.86. Bueno, 10.8 ahí se ve, 10 apenas, bueno, 10.8. Ahí lo ven. Bueno, ahora me da. Porque está haciendo milivolt alterno. Bueno, 10.9. Tomemos esos valores, 10.9. No tendremos por qué ser tan. Entonces, 10.9 volt por 4.13 amperes. 4.13, tenemos una potencia, tendría que ser unos 50 watts. 45, este transformador no está entregando toda la potencia que debería, pero si lo dividimos por la potencia de entrada, que son 61 watts, 61.7, nos da una eficiencia, no se vio ningún cálculo de lo que hice, del 73.5% de eficiencia. No está tan mal, yo creí que iba a dar bastante peor. Pero, bueno, esto con respecto a la eficiencia. Lo otro que quería ver, teniendo en cuenta que tengo el amperímetro acá en esta parte, en la parte de los 220, de todos modos, como el factor de potencia es tan cercano, está tan cerca de 1, ahí, bueno, directamente nos da 1. Esto es rarísimo, la verdad que no creí que fuese así. Si yo multiplico esta corriente por los 220 volts, a ver qué tan cercanos nos da a los 60 y pico de watts. 2, 4, no, 2, 4, 5. Ahí. Nos da 53 watts. Contra los, de todos modos, 62. Ahí tenemos. 62. Le creo más a esto porque este está midiendo, está hecho para esto, ¿no? Para medir. No, esta es la máxima. Ahí, 50. Esta es la que tiene ahora, 59.60. Este está midiendo tensión y corriente al mismo tiempo, sin importar el desfasaje que pueda haber entre ambas. Con este no. Este no sabemos qué desfasaje tiene entre la corriente y la tensión. Es un tema mucho más complicado, no me quiero meter en este momento. Pero normalmente no pueden medir si la carga no es resistiva pura, y en este caso, bueno, es un transformador. No pueden multiplicar la corriente que tienen a la entrada por la tensión de alimentación, porque muchas veces la corriente y la tensión están desfasadas entre sí, con lo cual la potencia, en realidad tenemos potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa. Así que eso es algo complicado, pero bueno, requieren de algo así como para poder hacerlo, o alguna pinza amperométrica de este estilo donde puedan medir tensión y corriente al mismo tiempo. Eso es un pequeño problema porque al principio, bueno, se complica poder hacer estos cálculos. Y bueno, lo otro que quería hablar, bueno, ya medimos que la resistencia, medir la resistencia de eso no sirve, medimos la eficiencia del transformador y les hablé de esto del desfasaje, que bueno, es complicado, aunque es difícil de explicar, pero bueno, créanme que no lo pueden hacer así simplemente. Y de vuelta, ahí desconecto. Lo que les quiero hablar es algo que en realidad siempre me llamó la atención, pero nunca me puse a indagar mucho. Es cómo es eso de que en vacío, bueno, lo conecto de vuelta, no hay problema, solo está tomando estos 51 mA, y cuando le ponemos una carga en el secundario, automáticamente el transformador empieza a pedir más corriente. Bueno, eso es en principio porque si no pediría más corriente simplemente no funcionaría, pero básicamente es porque tenemos dos bobinas ahí y el núcleo concentra el flujo magnético de ambas. Y básicamente es que, como vimos en la anterior parte, ahora no tengo acá las bobinas, tengo, sí, que podíamos, por ejemplo, con esto, al alimentarlo y tener una corriente, generábamos un campo magnético. Y al revés, con un campo magnético variable, inducíamos una tensión y una corriente en la bobina. Esto sucede siempre, con cualquier
conductor, con cualquier corriente, siempre se genera un campo magnético y al revés. Bueno, y en este caso tenemos eso mismo. Son las dos bobinas con el mismo núcleo, o sea que el flujo magnético es la misma para las dos, pero una se opone a la otra. ¿Por qué? Porque el campo magnético que genera el primario, por la corriente que se induce en el mismo, al momento de cargar el secundario y empezar a circular corriente, esa corriente que se induce en el secundario, ese campo magnético es exactamente contrario al del primario. Entonces se restan, idealmente tendría que dar cero, ya vimos que no es así, y es como que se realimentan de esa forma. Entonces la corriente que tenemos en el secundario genera un campo magnético que se opone al campo magnético generado por el primario. Eso hace que la corriente del primario suba, y así es como funciona el transformador, transformando en este caso de 220 a 12 volt. Bueno, espero, sé que no habrá quedado muy claro, pero ojalá puedan hacer alguna experiencia de este tipo y la verdad que son muy interesantes. Quería repetir el concepto porque seguramente lo expliqué muy mal, así que ahora lo saqué de un libro, les voy a dejar en la descripción de donde lo pueden leer completo. Transformador ideal bajo carga. Cuando se conecta una carga eléctrica al secundario, circula una corriente y S, en función de T, o sea, cuando nosotros conectamos una carga, cerramos la llave, se va a inducir una corriente por acá, que obviamente también va a circular por el secundario, el transitorio. Bueno, aparece una fuerza magnetomotriz y flujo magnético del secundario que actúa en el núcleo de acuerdo a la ley de Lenz. La ley de Lenz, más o menos la tengo reducida por acá. Acá. La pueden buscar en Wikipedia, en todos lados. El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. Esto es fundamental. Es decir, que la corriente que va a circular por el secundario se va a oponer al campo magnético del primario. Esto es básicamente lo que quiere decir. Esto es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, todos esos generadores de free energy que me tienen las pelotas llenas, perdón, pido disculpas por estas palabras, pero no pueden funcionar. Más adelante seguramente vamos a hacer alguna pequeña demostración al respecto, pero es fundamental la ley de Lenz para entender esto. Entonces, los flujos magnéticos del primario y el secundario en todo momento se oponen en dirección dentro del núcleo magnético, porque tengan en cuenta que todos van a circular por acá, uno para un lado y otro para el otro. El flujo resultante del primario y el secundario es de una magnitud cercana al flujo común o del flujo primario en vacío, que tiende a cero. Es decir, se restan entre ambos, va a tender a cero, bueno, eso en un transformador ideal. Y toda corriente que circula en el secundario causa una corriente reflejada en la bobina primaria a través de la relación inversa de vueltas. Bueno, esto es lo que les decía. Si nosotros no tenemos carga, en teoría, tampoco tendríamos que tener corriente en el primario. Cuando nosotros empecemos a exigir carga, esa carga va a generar un campo magnético contrario al del primario, y eso va a hacer que la corriente en el primario suba. Así que ese es el principio de funcionamiento. Vi algunas cosas en el video cuando hicimos las pruebas que me resultaron muy interesantes, que no me había dado cuenta en su momento, pero para tratar de volver a medirlas y explicarles, tengo que meter un poquito en lo que es el factor de potencia. Lo voy a hacer muy leve, muy por arriba, pero básicamente nosotros en corriente alterna lo que vamos a tener es una señal senoidal de esta forma. Supónganse que esta es la tensión, por ejemplo, y si tenemos un circuito resistivo, la corriente va a estar exactamente igual y con la misma forma. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro circuito... Bueno, y la potencia es exactamente igual. En realidad acá la dibujé, sería así la potencia. O sea, cuando multiplican potencia es B por I. Supongan que esta es B y esta es I. La multiplicación nos va a dar una cosa así, ¿no? Menos por menos más. Ahí. Esta sería la potencia de nuestro circuito resistivo, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un desfasaje? Es decir, tenemos un circuito que no es resistivo puro, puede ser inductivo o capacitivo, donde existe un desfasaje y en el peor de los casos hasta una deformación de la corriente en función de la tensión. Supongamos este caso donde tenemos esta tensión
y esta corriente, si nosotros multiplicamos, lamentablemente no nos va a dar así, sino que nos va a dar esta línea de puntos donde van a ver que tenemos partes positivas y negativas de la potencia. Esto quiere decir que en un momento nuestro circuito está tomando potencia de la red eléctrica y en otro momento la está entregando de vuelta a la red eléctrica. Lo malo es que esta potencia que está entregando no se aprovecha. Por eso hay que tratar de evitar, hay que tratar de que llegue, que todos los circuitos sean resistivos, puros, para no hacer esto, para que nuestra potencia sea toda completamente convertida en trabajo. Lo ideal es esto. Y bueno, es de ahí que surge el factor de potencia, que ahora lo vamos a ver y vamos a hacer un pequeño cálculo, que el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa es efectivamente esta, que digamos que es la resistiva, que es la que nosotros nos genera el trabajo, es la que queremos en todos nuestros circuitos. La potencia activa es esta, digamos, en este gráfico, ¿no? Y por otro lado tenemos una potencia reactiva que puede ser positiva o negativa dependiendo de el circuito, si es inductivo o capacitivo, pero no importa. Y la suma de las dos nos dan la potencia aparente, que es la cual nosotros vamos a poder en todo caso medir con un amperímetro, porque con el amperímetro lo único que vamos a ver es esta, porque nosotros no sabemos qué forma tiene, ni qué tensión, ni cuánto desfasaje tiene, salvo que midamos las dos cosas juntas. Eso era lo que le decía, y es ahí donde entra este bicho, este medidor de potencia, que nos da ambos parámetros. Teniendo entonces el factor de potencia, teniendo la potencia aparente, podemos calcular la potencia activa y la potencia reactiva también. Es simplemente una relación, así que vamos a intentar hacerlo. Esto seguro no va a dar muy bien porque lamentablemente no estamos teniendo señales senoidales puras. Ahora lo vamos a ver justamente con este, pero creo que vamos a tener una pequeña aproximación y puede resultar interesante. Como les decía, sí mide el valor RMS real. Esto es simplemente porque, bueno, los multímetros comunes están calibrados para señales senoidales, y cuando la señal dista de una senoidal pura, este valor que entregan no es, el valor eficaz que entregan no es del todo cierto, sino que deberíamos tener uno de estos como para poder medirlo bien como corresponde. Así que, bueno, vamos a hacer de vuelta la medición en vacío del transformador. Fíjense que no tengo nada en el secundario. Vamos a ver la forma de la corriente, vamos a ver cuánto nos indica uno y otro, y también cuánto nos indica el medidor de potencia. Así que conecto uno de los terminales del primario directo y el otro a través de los testers o multímetros. A ver, ahí está. Bueno, fíjense cómo la forma de la corriente dista mucho de ser una senoidal pura, con lo cual todos los valores que podamos calcular pueden que no sean del todo correctos. Sí es correcto este valor de corriente, 49 miliamperes, pero fíjense cómo dista de lo que pueda llegar a indicar este. Ahí estamos en continua, ahí estamos en alterna. Fíjense, 41. 40 contra... Es una diferencia importante, y esto solo se debe a que la señal no es senoidal pura. Y si nosotros vemos acá, a ver qué corriente nos indica. Fíjense, la corriente que indica este es 0,53. Todavía es mayor que la que me indica en Fluke. Le creo mucho más, indudablemente, a este. Sobre todo porque estamos en una corriente muy baja y esto, no sé, estamos en la escala muy por abajo, debe tener mucho error ahí. También puede ser uno de los motivos por el cual el cálculo que vamos a hacer a continuación no de... Bueno, fíjense que la potencia que está consumiendo este transformador en vacío, sin carga en el secundario, es de 1.9 watts. Eso es importante también, es uno de los motivos por los cuales no habría que dejar ningún transformador ni fuente. Lo mismo pasaría con una fuente conmutada, por ejemplo, de este estilo. Por más que esté en vacío, por las pérdidas que tiene, estamos teniendo una potencia disipada. Así que no está bueno dejar las cosas, aunque no estén alimentando nada, no está bueno dejarlas enchufadas. Si tiene una zapatilla, siempre es bueno apagar la zapatilla para no
mantener el consumo. Esto multiplicado por, no sé, 20 veces en una casa puede llegar a ser importante. Así que ahora vamos a intentar hacer el cálculo con esta corriente, la tensión que vimos recién, y vemos si podemos ver, fíjense el factor de potencia, ahí está, 0.8, quiere decir que es prácticamente un circuito completamente inductivo. Cuanto más cerca de 1 estamos, vamos a tener esta relación que está acá. Quiere decir que la potencia, cuando estamos más cerca de 1, quiere decir que la potencia activa y la potencia aparente son iguales, es decir, que la potencia reactiva está prácticamente en 0, que es lo que nosotros buscaríamos normalmente. Esto, por ejemplo, tranquilamente se podría contrarrestar con un capacitor en paralelo. De hecho, eso es lo que se hace normalmente en motores o bueno, en grandes empresas donde tienen un factor de potencia que es muy malo y tratan de mejorarlo de esa forma, poniendo normalmente capacitores, porque bueno, todos los motores que funcionan con bobinas generan una potencia reactiva importante, y a veces las empresas proveedoras de la corriente generan penalizaciones para este tipo de desfasajes que le generan la red eléctrica. Así que bueno, vamos a intentar calcularlos con los valores de estos porque son los más cercanos, pero básicamente nosotros tenemos, o no, con cualquiera de estos da igual, pero van a tener un error muy grande si no toman en cuenta el factor de potencia, porque a priori, si ustedes dicen tengo 50 mA, digamos, 50 mA, a ver, ahí sí se ve, 0, ahí, 50 mA por 220 volt, que es V por I, dirían, uy, mi transformador está consumiendo 11 watts, cuando en realidad sabemos, gracias a este medidor, que solo está consumiendo 1.9. Eso es porque ustedes lo que calcularon es la potencia aparente, esta que está acá, que en realidad es, digamos, función de las otras dos. Ahora, si esta potencia que ustedes calcularon la multiplican por el factor de potencia, fíjense que era 0.08, ¿no? Ahí ya van a tener un valor más cercano a la potencia activa, que es la que nos indica nuestro medidor. Se acercó, pero estaba de todos modos bastante lejos, pero bueno, es una aproximación mucho mejor de la que teníamos anteriormente, y eso yo creo que el error está o porque no me está midiendo bien muy a baja escala, unas potencias muy bajas en relación a lo que puede medir este medidor de potencia, o simplemente porque la forma de onda de la corriente dista mucho de una senoidal pura y quizás tampoco eso no le guste demasiado. Me inclino más por lo primero, pero bueno, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado al medir corriente y tensión en alterna. A ver, si nosotros tomamos los valores que indica acá, vamos a estar todavía un poquito más cerca. No creo que mucho, pero 223 por la corriente que indica acá, 0,051. Tenemos una potencia aparente de 11.37. Si lo multiplico por el factor de potencia, ahí nos da, bueno, 0,9. De todos modos estamos un poquito lejos, pero ya les digo, como estamos midiendo muy por debajo de la escala, probablemente se deba a eso. Así que tengan mucho cuidado con esto cuando miden tensión y corriente en la parte de alterna, que a veces las cosas no son como parecen, sobre todo por el desfasaje que puede haber y también lamentablemente por las distorsiones que puede haber, o sea, que no son señales senoidales puras. Hay muchas cosas que se venden diciendo que, bueno, no sé, que reducen el consumo eléctrico, qué sé yo. La mayoría es todo mentira, simplemente se basan en esto, en reducir la potencia aparente. Uno cree realmente que mejoró mucho el consumo, cuando en realidad el consumo activo sigue siendo el mismo. Así que eso, tengan cuidado, hay mucho fake dando vuelta, además de Free Energy. También se venden, no sé, estas fuentes que lo único que son capacitores. Sí, pueden mejorar porque lo que van a hacer es reducir la potencia reactiva normalmente, pero en fin, no van a darnos un beneficio a la hora de pagar nuestra factura eléctrica.
Y para terminar, quería tratar de ver si podíamos realmente medir esto que acabo de comentarles del desfasaje y la deformación que tiene la corriente respecto a la tensión de alimentación. Y para eso vamos a utilizar el osciloscopio, pero como no lo puedo hacer directamente con la tensión de los 220 de red, lo que estoy haciendo es utilizar el transformador al revés, es decir, como vimos en la primera parte, lo que era el secundario, que era de 12 volt, utilizarlo como primario alimentando con 12 volt con mi fuente. Y bueno, es este cable que ven acá, en realidad no son 12, son 13,2. Ahí está, son 13,2. Porque no se puede usar el osciloscopio para medir directamente de la red de línea, así que estoy utilizándolo a través de mi fuente alterna de 12 volt, que está completamente aislada gracias al transformador, y entonces sí podemos medir con seguridad. No vamos a tener los mismos valores, pero sí las mismas magnitudes, pero sí los mismos tipos de señal, y de hecho acá los tienen. El osciloscopio, para aquel que no lo sabe, es simplemente un voltímetro que mide el valor instantáneo de la tensión en función del tiempo. Ahí vamos a arrancar de a uno. Acá lo que estamos viendo es la tensión de entrada del transformador, que son estos 12 volt más o menos. Vamos a ver cuánto indica un valor de pico que es 18.6 y un valor RMS de 13,1, que es más o menos lo mismo que nos daba este. Es más, ahora tengo ganas de verificar. Más o menos a la salida, como estamos utilizando al revés, debería tener unos 220 volt. A ver si es así. Efectivamente. Bueno. Así que, bueno, esa es la señal que tenemos a la entrada, porque, bueno, como les decía, lo estoy utilizando justamente al revés. Para medir corriente, bueno, el osciloscopio en realidad no mide corriente, al igual que los multímetros, que tampoco lo hacen, sino solamente miden la tensión en una resistencia muy baja. Normalmente, acá yo lo que tengo son 10 resistencias de 10 ohms en paralelo, al 1%, para tener una resistencia que me permita, una resistencia de 1 ohm, de mucha mejor precisión, y además que me permita disipar una potencia interesante. En este caso no tiene sentido, pero sí lo que estoy viendo en el canal 2, vamos a sacar esto, en el canal 2 es la corriente, que es muy parecida a la que hemos visto con el otro osciloscopio, que sí se puede conectar directo a 220, el osciloscopio portátil. Acá lo que vemos entonces es la forma de onda de la corriente, porque ustedes saben que en una resistencia la tensión y la corriente tienen la misma forma, y además, al ser una resistencia de 1 ohm, pueden hacer los cálculos directamente de la corriente. A mí no me interesa en este momento el valor específico de qué corriente está circulando, sino más bien verificar qué desfasaje tenemos de tensión y corriente, y también la forma de onda, que como ven la corriente está bastante deformada, no es una senoidal como les decía. Bueno, esto es lo que pasa muchas veces cuando los equipos no son resistivos puros, cuando tenemos un desfasaje, cuando son capacitivos o inductivos y demás. Así que esto es más o menos lo que habíamos visto en papel, y fíjense cómo realmente hay un desfasaje. Fíjense también, el osciloscopio me permite hacer la multiplicación de las dos señales. Si multiplicamos B por I, lo que no dije es que, bueno, como los dos canales, el canal 1 y el canal 2, tienen la misma masa, no son aislados, el punto medio que estoy tomando es de masa, digamos, sería este, con lo cual tendría que invertir el canal 2 para poder tener realmente la forma de la corriente. Y específicamente es lo que hice. Alguna de las funciones acá me permite invertir, está invertida la señal, si no el desfasaje que veríamos sería incorrecto. Así que ahora simplemente lo que hago es multiplicar A por B, o sea, las dos, y esa señal violeta sería la potencia. Vamos a sacar las otras dos para que no molesten. Ahí estamos. Y fíjense, este sería la potencia del transformador, así en vacío no importa, pero lo raro es cómo se generan esos picos negativos de potencia. Quiere decir que en esos momentos el transformador en realidad está entregando energía hacia la red eléctrica, que es lo que hay que tratar de evitar, porque normalmente eso no se aprovecha, y es más, en el peor de los casos, la compañía eléctrica nos puede dar una penalidad si es que lo miden, sobre todo en grandes empresas o fábricas donde realmente sí
estos valores pueden ser demasiado grandes y de alguna forma deben corregir el factor de potencia, el coseno phi. Así que bueno, estas fueron las mediciones. Bien amigos, eso ha sido todo. Realmente fue mucho más largo de lo que creí. Es impresionante cómo me voy siempre por las ramas tratando de medir y corroborar y una cosa lleva a la otra. Pero bueno, realmente lo disfruté mucho. Ojalá ustedes también. Les quiero dar especial agradecimiento a todos ustedes por el apoyo, los compartidos, los likes, las suscripciones, los comentarios. Son siempre muy buenos. Muchísimas gracias. También saludo a Nico de Marimón, esta casa de electrónica acá en Zona Sur, por los componentes electrónicos. Siempre me proveen de todo lo necesario para mis videos. Y un especial saludo también a Daniel de DPA Asistencia Técnica. Él tiene un canal, le voy a dejar el link en la descripción. Tiene unos videos muy buenos acerca de electricidad y de electromagnetismo, donde los explica impresionante. La verdad que si quieren entender muy bien cómo funciona esto, se los recomiendo. Les voy a estar dejando el link en la descripción. Nada más, nos vemos la próxima. Saludos y muchas gracias.